Apenas podía mirar al doctor a los ojos, pero cuando descubrió quién era realmente, sucedió algo inesperado. Comenta desde dónde estás mirando. El ruido de la Ciudad de México se filtraba por la ventana entreabierta del pequeño apartamento en la colonia Roma. Valentina Herrera contemplaba la ciudad desde su balcón, mientras el sol de la tarde bañaba los edificios con un resplandor dorado. A sus 24 años, había aprendido a encontrar belleza en los momentos cotidianos, en los colores vibrantes de las calles, en el aroma del café recién preparado que sostenía entre sus manos. Con un suspiro, dejó la taza en la mesa y revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de su amiga Carolina y un mensaje. «Vas a venir al evento de la galería esta noche. Todos preguntan por ti». Valentina tecleó una respuesta rápida, inventando una excusa sobre un proyecto de arte que necesitaba terminar. Era la tercera vez este mes que cancelaba planes. Se dirigió al baño y abrió el botiquín. Sus dedos rozaron los frascos de medicamentos alineados meticulosamente. Tomó 2 pastillas y las tragó con agua, evitando su reflejo en el espejo. El dolor en sus articulaciones había empeorado durante las últimas semanas y las manchas en su piel, aunque invisibles para los demás bajo su ropa, se habían extendido. «Solo es una fase», se dijo a sí misma, repitiendo las palabras que se había estado diciendo durante meses. Su teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de su madre desde Oaxaca. «¿Cómo va todo, mi niña? ¿Has ido al médico como prometiste?» Valentina cerró los ojos. No podía preocupar a su madre, no cuando ella y su padre habían trabajado tan duro para enviarla a estudiar arte en la capital. Respondió con un sencillo «Todo bien, mamá. Te llamo mañana», seguido de un emoji sonriente que ocultaba su realidad. El timbre del departamento sonó, sobresaltándola. Al abrir la puerta, se encontró con la sonrisa cálida de su vecina, la señora Martínez, una mujer de 60 años que la había adoptado como nieta desde que se mudó. «Valentina, te traje un poco de pozole que preparé hoy. Estás más delgada cada vez que te veo». «Gracias, doña Lupita. No se hubiera molestado», respondió Valentina, aceptando la olla con gratitud. La mujer la estudió con ojos perspicaces. «¿Estás comiendo bien? ¿Te sientes mal otra vez?» Valentina desvió la mirada. «Solo estoy ocupada con mis proyectos. La exposición final está cerca y apenas tengo tiempo para dormir». La señora Martínez asintió, poco convencida. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad?» «Lo sé», contestó Valentina con una sonrisa forzada. Después de despedirse, cerró la puerta y se recostó contra ella. El peso del secreto que cargaba se hacía más pesado cada día. Su lupus, diagnosticado 6 meses atrás pero guardado como un secreto vergonzoso, era como un muro invisible que la separaba del mundo. Esa noche, mientras pintaba en su pequeño estudio improvisado, el dolor se volvió insoportable. Sus dedos, hinchados y rígidos, apenas podían sostener el pincel. Una mancha de color carmesí cayó sobre el lienzo cuando el pincel resbaló de su mano. Frustrada, arrojó los materiales al suelo. El sonido de su respiración agitada llenó la habitación. Finalmente, tomó su teléfono y buscó en Internet. «Especialistas en lupus en Ciudad de México». Entre los resultados, un nombre apareció repetidamente en las reseñas positivas. Dr. Alejandro Morales, Reumatología Clínica San Ángel. Con dedos temblorosos marcó el número. Una voz amable le respondió, ofreciéndole una cita para la siguiente mañana debido a una cancelación. «¿Nombre completo?», preguntó la recepcionista. Valentina dudó, como si dar su nombre fuera admitir finalmente que necesitaba ayuda. «Valentina Herrera», respondió finalmente, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Valentina tomó la primera decisión valiente: dejar de esconderse de su enfermedad. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría su vida para siempre. La Clínica San Ángel se erguía imponente en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Valentina observó la elegante estructura de cristal y acero mientras el taxi se alejaba. Se ajustó la bufanda alrededor del cuello, más por nerviosismo que por el fresco viento de octubre, y avanzó hacia la entrada. El interior era una sinfonía de tonos blancos y azules, con una recepción de mármol, donde una mujer de aspecto profesional
La recibió con una sonrisa. «Tengo cita con el doctor Morales», murmuró Valentina, sorprendida por la timidez que coloreaba su voz. «Valentina Herrera, ¿verdad? El doctor la atenderá en unos minutos. Por favor, complete estos formularios mientras espera». Sentada en la sala de espera, Valentina llenó los papeles con su historial médico, detallando síntomas que había intentado ignorar durante meses. Cada palabra escrita era una confesión silenciosa de todo lo que había ocultado. «¿Señorita Herrera?» Valentina levantó la mirada. Una enfermera de mediana edad la observaba con amabilidad. «El doctor Morales la recibirá ahora». Siguió a la enfermera por un pasillo iluminado por luz natural hasta llegar a un consultorio en la esquina. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto de unos 35 años. Lo primero que Valentina notó fueron sus ojos, de un marrón profundo que transmitían una calidez inmediata. Vestía un impecable traje azul bajo su bata médica blanca, y su sonrisa transformó instantáneamente la formalidad del consultorio. «Señorita Herrera, un placer conocerla. Soy el doctor Alejandro Morales», dijo extendiendo su mano. Valentina notó un ligero acento que sugería educación en el extranjero, mezclado con el español melódico característico del centro de México. «Gracias por recibirme con tan poca anticipación», respondió, sorprendida por la firmeza de su propio apretón de manos. «Por favor, tome asiento. Cuénteme qué la trae por aquí». En la intimidad del consultorio, bajo la mirada atenta pero respetuosa del doctor Morales, Valentina comenzó a hablar. Primero con frases entrecortadas, luego con un flujo de palabras que parecían liberarse después de meses de confinamiento. Le habló del primer diagnóstico, de cómo había rechazado aceptarlo, de los dolores que ahora le impedían pintar por más de unos minutos. El doctor Morales escuchaba con atención, tomando notas ocasionales, pero principalmente manteniendo contacto visual, asintiendo cuando ella dudaba, ofreciendo preguntas precisas que la ayudaban a expresarse. «Entiendo por qué ha sido difícil para usted», dijo finalmente. «El lupus puede ser una condición desafiante, pero con el tratamiento adecuado, muchas personas logran mantener una vida plena y activa». «¿De verdad lo cree?», preguntó Valentina, permitiéndose una pequeña esperanza. «No lo digo para consolarla. He trabajado con pacientes que han enfrentado situaciones similares. La medicina ha avanzado considerablemente en este campo». Mientras hablaba, Valentina observó el consultorio. A diferencia de la frialdad que esperaba, el espacio estaba decorado con calidez. Cuadros de paisajes mexicanos adornaban las paredes, plantas de interior aportaban vida, y en el escritorio, entre literatura médica, descansaba un pequeño marco con la foto de un barco velero. El doctor Morales siguió su mirada. «Me recuerda a la libertad que todos buscamos, incluso en medio de las tormentas», comentó con una sonrisa casi tímida. Durante la siguiente hora, realizaron pruebas iniciales. El médico examinó sus articulaciones con manos gentiles pero profesionales, revisó los medicamentos que estaba tomando y discutió opciones para un plan de tratamiento personalizado. «Voy a ajustar su medicación y necesitamos hacer algunos análisis más específicos», explicó mientras escribía. «Pero lo más importante es que no enfrente esto sola. El apoyo emocional es crucial en condiciones crónicas». «Es difícil hablar de esto con los demás», confesó Valentina. «No quiero ser una carga». El doctor Morales dejó su pluma y la miró directamente. «Todos necesitamos ayuda en algún momento, señorita Herrera. Aceptarla no es debilidad, sino sabiduría». Algo en la sinceridad de sus palabras tocó una fibra profunda en Valentina. Por primera vez en meses, sintió que alguien realmente entendía. Al terminar la consulta, el doctor Morales le entregó su tarjeta personal. «Puede llamarme directamente si tiene alguna emergencia o duda». Mientras guardaba la tarjeta en su bolso, Valentina notó algo inusual: el reloj en la muñeca del médico. Reconoció el diseño exclusivo, una pieza que había visto en una revista de arte y diseño, valorada en lo que ella ganaría en varios años. «¿Le gusta navegar?», preguntó impulsivamente, señalando la fotografía del velero. Una sombra pasajera cruzó el rostro del doctor Morales. «Es una antigua pasión. Ahora apenas tengo tiempo». Cuando Valentina se despidió y salió a la calle bañada por el sol de mediodía, sentía como si hubiera dejado parte de su carga en aquel consultorio. Lo que no sabía
era que mientras ella caminaba hacia la estación de metro, el doctor Alejandro Morales observaba su expediente pensativo, intrigado por la joven artista que escondía tanto dolor detrás de una sonrisa valiente. La pequeña cafetería en la esquina de Reforma y Río Tíber rebosaba de vida en aquella tarde de viernes. Valentina removía distraídamente su café mientras escuchaba a Carolina hablar sobre la última exposición en la galería donde ambas trabajaban medio tiempo. ¿Me estás escuchando?, preguntó Carolina, inclinándose sobre la mesa. Pareces en otro planeta desde que saliste de esa clínica. Valentina sonrió débilmente. Lo siento, es solo que fue diferente a lo que esperaba. ¿El médico ese? ¿El especialista famoso? Carolina arqueó una ceja con curiosidad. Tan impresionante fue. No es eso, respondió Valentina, aunque un ligero rubor traicionó sus palabras. Es solo que por primera vez sentí que alguien entendía mi situación sin juzgarme, sin mirarme con lástima. Carolina tomó la mano de su amiga. Yo nunca te he juzgado, Val. Me dolió que no confiaras en mí para contarme lo del lupus. Lo sé, suspiró Valentina. Y lo siento. Es difícil hablar de algo que aún estoy aprendiendo a aceptar. Las dos amigas continuaron conversando mientras la tarde caía sobre la ciudad. A través del ventanal, Valentina observó cómo las luces comenzaban a iluminar el paseo de la Reforma, transformando la avenida en un río de luz. Por cierto, mencionó Carolina casualmente, el sábado es la inauguración de la exposición Nuevos Talentos, y el director me dijo que quiere incluir tu serie Sombras de Ciudad. Es tu oportunidad, Val. El corazón de Valentina dio un vuelco. Era la exposición que había estado esperando, su primera oportunidad real de mostrarse como artista. No sé si podré terminar la serie a tiempo, murmuró pensando en sus manos adoloridas. Claro que puedes. Eres la mejor artista que conozco, insistió Carolina. Solo necesitas creer en ti misma tanto como yo creo en ti. Al regresar a su apartamento esa noche, Valentina se detuvo frente a los lienzos a medio terminar. Su serie Sombras de Ciudad capturaba rincones olvidados de la Ciudad de México, lugares donde la luz y la oscuridad se entremezclaban de formas inesperadas. Solo faltaban 2 piezas para completarla. Tomó un pincel y sintió el dolor familiar en sus articulaciones. Respirando profundamente, comenzó a pintar, determinada a no rendirse. 3 horas después, con las manos temblando de dolor, observó su trabajo. Estaba bien, pero no era suficiente. Frustrada, tomó su teléfono y contempló la tarjeta del doctor Morales. Era tarde, casi medianoche, pero el dolor era insoportable. Después de dudarlo, marcó el número celular que él le había dado para emergencias. «¿Doctor Morales?» Su voz sonaba débil incluso para ella misma. «Señorita Herrera, ¿está bien?» La voz del médico sonaba alerta a pesar de la hora. «Lo siento por llamar tan tarde», se disculpó. «El dolor, no puedo dormir y mañana tengo que seguir pintando». «¿Dónde está ahora?» «En mi apartamento, en Roma Norte». Hubo un momento de silencio. «Tengo algunas muestras de un antiinflamatorio más fuerte que podría ayudarla. Si le parece apropiado, puedo llevárselas ahora». Valentina se quedó sin palabras. No podría pedirle que haga eso. «No lo está pidiendo, lo estoy ofreciendo», respondió él con firmeza. «Como su médico, es mi deber asegurarme de que esté bien». Media hora después, el timbre sonó. Valentina, vestida con un sencillo conjunto de algodón y con el cabello recogido apresuradamente, abrió la puerta. El doctor Morales estaba allí, sin bata médica, vistiendo jeans oscuros y un suéter gris que hacía resaltar el color de sus ojos. Parecía otra persona fuera del contexto clínico. «Gracias por venir», dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «De verdad lo aprecio». Alejandro entró con cautela al pequeño apartamento. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en los lienzos, los pinceles dispersos, las fotografías en las paredes. «Un lugar interesante», comentó. «¿Se parece a usted? ¿Desordenado y caótico?», bromeó Valentina, súbitamente consciente del desorden. «Lleno de color y vida», corrigió él con una sonrisa. Le entregó un pequeño paquete con medicamentos y se tomó el tiempo para explicarle detalladamente cómo usarlos. Mientras hablaba, su mirada se dirigió repetidamente hacia el estudio improvisado. «¿Puedo?», preguntó señalando los lienzos. Valentina asintió, nerviosa. Nadie, excepto Carolina,
había visto su trabajo en proceso. Alejandro se acercó a las pinturas, estudiándolas con genuino interés. Se detuvo frente a la pieza en la que ella estaba trabajando. Un amanecer sobre Xochimilco, con las trajineras abandonadas bajo la primera luz. «Es extraordinario», dijo finalmente. «La forma en que captura la luz, parece que uno podría tocarla». «Gracias», respondió Valentina, sorprendida por la sinceridad que percibía en su voz. «Es parte de una serie para una exposición. Me gustaría verla cuando esté lista». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Por un momento, no eran médico y paciente, sino dos personas conectadas por algo indefinible. «Debería irme», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Descanse y tome el medicamento. La llamaré mañana para ver cómo evoluciona». Cuando se marchó, Valentina se quedó contemplando la puerta cerrada, sintiendo una mezcla confusa de emociones. El medicamento comenzó a hacer efecto pronto, aliviando el dolor lo suficiente para permitirle dormir. Lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, en una mansión en las lomas, Alejandro Morales estaba despierto, observando el horizonte urbano desde su terraza, pensando en una artista de manos lastimadas y sonrisa valiente, cuyas pinturas habían tocado algo olvidado en su interior. La sede de Corporación Morales ocupaba un imponente edificio de 20 pisos en el corazón financiero de Santa Fe. Alejandro contempló la estructura de vidrio y acero desde su coche antes de entregar las llaves al valet. Cada visita a este lugar le recordaba el peso de su apellido y las expectativas que venían con él. «Alejandro, por fin te dignas a aparecer». La voz resonó en el amplio vestíbulo de mármol. Manuel Morales, su hermano mayor y actual CEO de la empresa familiar, avanzaba hacia él con paso decidido. «Tenía pacientes esta mañana», respondió Alejandro, ajustándose la corbata. «Te dije que llegaría para la reunión del consejo». Manuel consultó su reloj. «Por los pelos. Padre ya está en la sala de juntas con los accionistas». Mientras subían en el ascensor privado, Alejandro sintió la mirada crítica de su hermano. «¿Qué?», preguntó finalmente. «Nada», respondió Manuel. «Solo me pregunto cuándo vas a tomar en serio tu lugar en esta familia. Esa clínica tuya está bien como hobby, pero no es un hobby, Manuel. Es mi profesión, mi vocación». «Tu vocación», repitió Manuel con sarcasmo. «Como si los Morales pudiéramos darnos el lujo de tener vocaciones». Las puertas del ascensor se abrieron antes de que Alejandro pudiera responder. Inmediatamente, ambos hermanos adoptaron la máscara de cordialidad que caracterizaba a la familia Morales en público. La reunión transcurrió como siempre. Discusiones sobre adquisiciones, expansiones internacionales, cifras y proyecciones. Alejandro participó lo mínimo necesario, consciente de la mirada decepcionada de su padre cada vez que expresaba una opinión contraria a la dirección que la empresa estaba tomando. Francisco Morales, patriarca de la familia y fundador del imperio financiero, era un hombre que inspiraba respeto y temor a partes iguales. A sus 70 años, seguía siendo la fuerza dominante en la sala. «Alejandro, quédate un momento», ordenó Francisco cuando la reunión concluyó y los ejecutivos comenzaron a retirarse. Padre e hijo quedaron solos en la enorme sala de juntas. A través de los ventanales, la Ciudad de México se extendía bajo ellos como un vasto tablero de ajedrez. «Tu participación hoy fue insuficiente», comenzó Francisco, directo como siempre. «Tenía otras cosas en mente», admitió Alejandro. «Siempre tienes otras cosas en mente. Ese es el problema». El patriarca se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Sabes cuánto sacrifiqué para construir todo esto? ¿Para darte los privilegios que has disfrutado toda tu vida?». Alejandro contuvo un suspiro. Era una conversación recurrente. «Lo sé, padre, y te lo agradezco, pero nunca prometí dedicar mi vida a la empresa». «No, decidiste jugar al buen samaritano en esa clínica», respondió Francisco con desdén. «¿Y para qué? ¿Para tratar a personas que nunca podrán pagarte lo que vales? No todo se mide en dinero». Francisco se volvió hacia su hijo, sus ojos oscuros cargados de intensidad. «Tienes responsabilidades, Alejandro, con esta familia, con nuestro legado. La Fundación Morales necesita un nuevo director y la Junta te ha elegido. Es hora de que asumas tu lugar». Alejandro sintió como si un peso físico se asentara sobre sus hombros. La Fundación Morales, el brazo filantrópico de la corporación,
era respetada por su labor en comunidades marginadas. Dirigirla significaría menos tiempo para su práctica médica, para sus pacientes. «Lo pensaré», respondió finalmente. «No hay nada que pensar», sentenció Francisco. «La decisión está tomada. El anuncio se hará la próxima semana en la gala anual. Espero que asistas, por supuesto». Horas más tarde, Alejandro conducía sin rumbo por las calles de la ciudad, intentando despejar su mente. Sin darse cuenta, se encontró en el barrio de Roma Norte. Las luces de la tarde bañaban los edificios Art Deco con un resplandor dorado. Por impulso, estacionó cerca de la dirección que recordaba. El edificio donde vivía Valentina Herrera era modesto pero encantador, con balcones llenos de plantas y una fachada restaurada que conservaba su esplendor original. No tenía intención de subir. Solo necesitaba un momento para reflexionar, lejos de las expectativas de su familia. Pero cuando estaba a punto de arrancar nuevamente, la vio. Valentina caminaba por la acera, llevando un caballete y una bolsa con materiales de arte. Incluso a distancia, Alejandro notó su expresión concentrada, el ligero ceño fruncido que revelaba un dolor que intentaba ignorar. Bajó del auto y caminó hacia ella. «Señorita Herrera». Valentina se detuvo, sorprendida. «Doctor Morales, ¿qué hace aquí?» «Pasaba por el barrio», respondió él, consciente de lo débil que sonaba la excusa. «¿Puedo ayudarla con eso?» Sin esperar respuesta, tomó el caballete de sus manos. Caminaron juntos hacia el edificio en un silencio que, sorprendentemente, no resultaba incómodo. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó él mientras subían las escaleras. «Mejor, gracias al medicamento». Valentina se detuvo en el rellano del segundo piso. «Pude terminar una de las pinturas para la exposición». «Me alegro», dijo Alejandro con sinceridad. Al llegar a la puerta del apartamento, Valentina buscó sus llaves. «¿Le gustaría entrar un momento? Puedo preparar café». Alejandro dudó. Era inapropiado. Cruzaba líneas profesionales y, sin embargo, «Me encantaría», respondió. En el pequeño apartamento, Valentina preparó café mientras Alejandro observaba los nuevos lienzos terminados. La pintura de Xochimilco estaba completa, radiante con los colores del amanecer. «Es aún más impresionante terminada», comentó. Valentina sonrió entregándole una taza. «La exposición es este sábado en la Galería Alameda. Es pequeña, pero importante para artistas emergentes. Me gustaría asistir, si no le incomoda». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Valentina lo miró sorprendida. «¿De verdad? No pensé que le interesara el arte contemporáneo». «Hay muchas cosas que no sabe sobre mí», respondió Alejandro, sosteniendo su mirada. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego el teléfono de Alejandro rompió el hechizo. Era su asistente, recordándole una cita importante. «Debo irme», dijo, dejando la taza sobre la mesa. «Pero estaré en la galería el sábado». Cuando se marchó, Valentina se preguntó qué había ocurrido. El doctor Morales, Alejandro, era un enigma. Un médico brillante que conducía un coche lujoso y usaba relojes exclusivos, pero que parecía incómodo con la riqueza que evidentemente poseía. Lo que no sabía era que mientras Alejandro regresaba a su mundo de juntas directivas y obligaciones familiares, llevaba consigo la imagen de sus pinturas, recordándole una libertad que hacía tiempo había olvidado. La Galería Alameda brillaba con luces cálidas que se derramaban sobre las aceras del centro histórico. Ubicada en un antiguo edificio porfiriano restaurado con exquisito gusto, la galería se había convertido en uno de los espacios más codiciados para artistas emergentes en la Ciudad de México. Valentina recorrió nerviosamente el salón principal, donde sus 3 pinturas de sombras de ciudad ocupaban una pared privilegiada. A su alrededor, invitados elegantemente vestidos sostenían copas de vino, conversando animadamente sobre las obras expuestas. «¡Estás deslumbrante!», exclamó Carolina acercándose con 2 copas de champaña. «Y tus pinturas son el centro de atención». Valentina ajustó el cuello de su vestido negro, el único que tenía para ocasiones especiales, comprado en un bazar de segunda mano, pero que, milagrosamente, realzaba su figura esbelta y el tono dorado de su piel. «Gracias por insistir en que participara», respondió, aceptando la copa. «Aunque me estoy muriendo de nervios». «Tonterías. Ya escuché a 3 personas preguntar por ti,
incluyendo a Ramírez, el crítico de arte contemporáneo. Carolina hizo una pausa observando la entrada. Y hablando de admiradores, acaba de llegar alguien que seguro te interesa. Valentina siguió su mirada hacia la puerta. Alejandro Morales acababa de entrar, impecable en un traje gris oscuro que acentuaba su presencia. Se detuvo brevemente en la entrada, observando el espacio como si evaluara el terreno antes de avanzar. ¿Tu médico?, susurró Carolina con picardía. «No mencionaste que fuera tan atractivo o que vendría esta noche». «Es solo mi médico», murmuró Valentina, aunque su pulso acelerado contradecía sus palabras. «Y mencionó que podría venir, nada más». «Claro», sonrió Carolina. «Todos mis médicos también asisten a mis eventos, especialmente los que parecen modelos de revista». Antes de que Valentina pudiera responder, el director de la galería, Ernesto Vidal, se acercó a ellas con expresión entusiasmada. «Valentina, tu serie está causando sensación. Ya tengo 3 compradores interesados». Bajó la voz confidencialmente, incluyendo a Francisco Morales. «¿Morales?», repitió Valentina confundida. «¿El empresario?». «El mismo», confirmó Vidal, «aunque no ha venido personalmente. Envió a su asistente con instrucciones específicas sobre tu trabajo». Valentina intercambió una mirada perpleja con Carolina. El nombre Morales podría ser una coincidencia. Su interrogante quedó sin respuesta cuando Alejandro se acercó a ellas. A la luz dorada de la galería, sus rasgos adquirían una cualidad escultórica, como si hubiera salido de una de las pinturas que adornaban las paredes. «Señorita Herrera», saludó formalmente, aunque sus ojos traicionaban una calidez que contradecía su tono. «Felicidades por la exposición». «Doctor Morales, me alegra que haya podido venir», respondió Valentina, súbitamente consciente de la presencia de Carolina junto a ella. «Le presento a mi amiga, Carolina Fuentes». «Encantado», dijo Alejandro, estrechando la mano de Carolina. «Igualmente», respondió ella con una sonrisa cómplice. «Los dejaré solos para que puedan discutir sobre arte». Cuando Carolina se alejó, un silencio momentáneo se instaló entre ellos. Valentina fue la primera en romperlo. «¿Qué le parecen las pinturas? Crítica honesta, por favor». Alejandro la miró directamente. «¿Honestamente? Creo que son extraordinarias. Capturan algo que la mayoría de la gente no ve, la belleza oculta en los rincones olvidados de esta ciudad». Valentina sintió una ola de gratitud ante la sinceridad que percibía en sus palabras. «¿Le gustaría ver el resto de la exposición?», ofreció impulsivamente. Durante la siguiente hora, recorrieron juntos la galería. Valentina se sorprendió al descubrir que Alejandro tenía un conocimiento considerable de arte contemporáneo. Conversaron sobre técnicas, influencias, corrientes artísticas, como si se conocieran desde hacía años en lugar de días. «¿Dónde aprendió tanto sobre arte?», preguntó finalmente. Alejandro sonrió con una mezcla de nostalgia y algo más que Valentina no pudo identificar. «Mi madre era pintora, no profesionalmente, pero tenía un talento innato. Crecí rodeado de sus cuadros y los de artistas que admiraba». «¿Era?», inquirió Valentina suavemente. «Falleció hace 10 años», respondió él. «Cáncer. Fue rápido». Valentina instintivamente tocó su brazo en un gesto de consuelo. «Lo siento. Fue ella quien me inspiró a estudiar medicina», continuó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan personal. Quería entender el sufrimiento, encontrar formas de aliviarlo. El momento íntimo fue interrumpido por una conmoción en la entrada. Un hombre mayor, de porte distinguido y mirada severa, acababa de entrar acompañado por un séquito de personas que parecían ejecutivos. Valentina notó cómo Alejandro se tensaba a su lado. «¿Conoces a ese hombre?», preguntó. «Es mi padre», respondió Alejandro con voz controlada. «No esperaba verlo aquí». Francisco Morales recorrió la galería con la confianza de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Su mirada se detuvo en Alejandro y Valentina, y una expresión indescifrable cruzó su rostro antes de dirigirse hacia ellos. «Alejandro», saludó con frialdad, «no sabía que asistirías a este evento». «Padre», respondió Alejandro formalmente, «tampoco esperaba verte aquí». Francisco dirigió su atención a Valentina. «¿Y esta joven es...?» «Valentina Herrera», intervino ella, extendiendo su mano, «una de las artistas expuestas esta noche».
Francisco estrechó su mano brevemente. Ah, la señorita Herrera, sus pinturas han llamado mi atención. Tienen autenticidad, algo raro en estos días. Gracias, señor Morales. Mi asistente se encargará de los detalles para la adquisición de su serie completa, continuó el empresario. Luego, volviéndose hacia su hijo, necesito hablar contigo sobre la gala de la fundación, en privado. Alejandro asintió tensamente. Te buscaré en un momento. Cuando Francisco se alejó, Valentina miró a Alejandro con asombro. ¿Tu padre es Francisco Morales? ¿El dueño de Corporación Morales? Sí, admitió Alejandro evidentemente incómodo. Debí mencionarlo antes. Y quiere comprar mi serie completa, continuó Valentina, procesando la información. ¿Tú se lo sugeriste? No, respondió Alejandro firmemente. Mi padre tiene su propio criterio. Si quiere tus obras es porque reconoce su valor. Valentina lo estudió en silencio. Súbitamente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. El reloj exclusivo, el auto de lujo, la educación refinada. Eres heredero de una de las fortunas más grandes de México, dijo finalmente. ¿Por qué no lo mencionaste? Porque cuando la gente descubre quién es mi familia, dejo de ser Alejandro para convertirme en un Morales. Sus ojos se encontraron con los de ella. Contigo, solo quería ser yo mismo. La sinceridad de su confesión dejó a Valentina sin palabras. Antes de que pudiera responder, Ernesto Vidal se acercó nuevamente, rebosante de entusiasmo. Valentina, felicidades. Tu serie está vendida y el señor Morales ha ofrecido el doble del precio marcado. Es extraordinario. Mientras Vidal se alejaba para atender a otros invitados, Valentina miró a Alejandro con una mezcla de confusión y gratitud. Debo ir a hablar con mi padre, dijo él, visiblemente tenso. Pero me gustaría verte nuevamente, no como tu médico. La propuesta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Me gustaría eso, respondió Valentina finalmente. Mientras observaba a Alejandro alejarse para reunirse con su padre, Valentina se preguntó en qué se estaba metiendo. Un heredero millonario y una artista con una enfermedad crónica. Dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. Y sin embargo, en el centro de esos mundos tan diferentes, algo innegable comenzaba a florecer. La biblioteca privada de la mansión Morales en Las Lomas albergaba una colección de arte que haría palidecer a muchos museos. Alejandro contemplaba distraídamente un tamaño original mientras su padre servía 2 copas de coñac. Tu ausencia en la reunión de ayer fue notada, comentó Francisco entregándole una copa. El consejo esperaba tu presentación sobre la expansión de la fundación. Envié mi informe con antelación, respondió Alejandro. Todo está ahí, los nuevos centros médicos en Chiapas, los programas de becas en Oaxaca. Un informe no sustituye la presencia. Francisco se sentó en uno de los sillones de cuero, estudiando a su hijo con mirada crítica, especialmente cuando estás a punto de asumir la dirección. Alejandro permaneció de pie, incapaz de acomodarse. Sobre eso he estado pensando. No estoy seguro de que sea el momento adecuado para mí. ¿El momento adecuado? Francisco soltó una risa seca. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo termines de jugar a ser médico de barrio? No estoy jugando a nada, respondió Alejandro controlando su tono. Mi trabajo en la clínica es importante. ¿Más importante que el legado de esta familia? Francisco dejó su copa con un golpe seco. ¿Qué la fundación que puede ayudar a miles en lugar de los pocos pacientes que atiendes? Alejandro respiró profundamente. Podemos hablar de esto otro día. Ahora tengo una guardia en la clínica. Siempre tienes una excusa, murmuró Francisco. Por cierto, noté tu interés por esa joven artista. El cambio de tema tomó a Alejandro por sorpresa. Valentina Herrera. Es una paciente. ¿Solo una paciente? Francisco arqueó una ceja. Parecían bastante cercanos. Es talentosa, respondió Alejandro evadiendo la pregunta implícita. Sus pinturas tienen mérito. Son interesantes, lo admito. Francisco se levantó y caminó hacia la ventana. Pero hay algo que deberías saber sobre establecer relaciones con pacientes, Alejandro. No es ético, y definitivamente no es apropiado para un Morales. La tensión entre ambos era palpable. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de la clínica. Una emergencia requería su presencia. Debo irme, dijo, dejando su copa intacta. Francisco asintió sin mirarlo. La gala de la fundación es el sábado.
Espero verte allí, preparado para tu anuncio oficial. Alejandro salió de la biblioteca sin responder. Mientras conducía hacia la clínica, bajo una lluvia que comenzaba a intensificarse, sus pensamientos oscilaban entre la presión familiar y la imagen de Valentina junto a sus pinturas, radiante a pesar del dolor que sabía que enfrentaba diariamente. La emergencia en la clínica resultó ser un caso complicado de lupus, una paciente mayor con complicaciones cardíacas. Después de estabilizarla y asegurarse de que estuviera cómoda, Alejandro se retiró a su oficina, agotado tanto física como emocionalmente. Sin pensarlo demasiado, tomó su teléfono y marcó el número de Valentina. «¿Doctor Morales?» Su voz sonaba sorprendida. «Alejandro», corrigió él, «¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de la exposición?» «Aún procesándolo», respondió ella con una risa suave. «Nunca esperé vender toda mi serie, y menos a ese precio. Te lo mereces», dijo sinceramente. «¿Estás libre esta tarde? Me gustaría hablar contigo, no como tu médico». Hubo un momento de silencio. «Estoy en el Parque México buscando inspiración para mi nueva serie. Si quieres, estaré ahí en 20 minutos», respondió él, sorprendiéndose de su propia impulsividad. El Parque México, joya de la colonia Condesa, resplandecía con tonos verdes intensificados por la lluvia reciente. Alejandro encontró a Valentina sentada en una banca bajo un enorme ahuehuete, protegida de la llovizna persistente, con un cuaderno de bocetos en su regazo. «Te encontré», dijo él, acercándose con 2 cafés para llevar. «Pensé que podrías necesitar esto». Valentina sonrió aceptando el café. «Gracias, ¿cómo supiste dónde estaba exactamente?» «Instinto médico», bromeó Alejandro, sentándose junto a ella. «¿Puedo ver lo que estás dibujando?» Valentina dudó brevemente antes de entregarle el cuaderno. Los bocetos mostraban personas en el parque, una pareja de ancianos alimentando palomas, niños jugando en los charcos, un vendedor de algodones de azúcar protegiendo su mercancía de la lluvia. «Mi nueva serie se llamará Encuentros», explicó, «sobre conexiones humanas en medio del caos urbano». «Son hermosos», comentó Alejandro, hojeando con cuidado. «Capturan algo esencial en cada persona». Sus ojos se detuvieron en el último boceto. Un hombre que se parecía sospechosamente a él, mirando pensativamente hacia un horizonte invisible. «¿Este soy yo?», preguntó sorprendido. Valentina se sonrojó ligeramente. «Lo siento, tengo la costumbre de dibujar personas que me interesan». «¿Te intereso?», inquirió Alejandro, con una sonrisa que rara vez mostraba en público. «Como estudio artístico», respondió ella rápidamente, aunque su rubor se intensificó. «Tienes un perfil interesante». Caminaron por el parque bajo paraguas compartido, la lluvia creando una burbuja íntima a su alrededor. Alejandro le habló de su madre, de cómo ella había sido su inspiración para estudiar medicina, a pesar de la oposición familiar. Valentina le contó sobre crecer en Oaxaca, sobre su decisión de mudarse a la capital para estudiar arte contra los deseos de sus padres, que preferían una carrera más práctica. «Parece que ambos decepcionamos a nuestras familias», comentó Valentina, mientras se refugiaban bajo una pérgola cuando la lluvia arreció. «Mi padre quiere que dirija la Fundación Morales», confesó Alejandro. «Ha programado el anuncio oficial para este sábado. ¿No es eso algo bueno? La fundación hace un trabajo importante». «Lo hace», admitió él, «pero significa menos tiempo en la clínica, menos contacto directo con pacientes, y más compromisos sociales, cenas de gala, reuniones con donantes. La vida que se espera de un Morales», completó Valentina. «Exactamente». Se miraron en silencio, la lluvia formando cortinas plateadas a su alrededor. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Valentina finalmente. «Adelante. ¿Por qué viniste a mi exposición? ¿Por qué me llamaste hoy? No es algo que los médicos normalmente hagan por sus pacientes». Alejandro estudió su rostro, los ojos oscuros que lo miraban expectantes, las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. «Porque cuando estoy contigo, no soy un Morales, no soy el doctor, solo soy yo». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Y porque hay algo en ti, en tu manera de enfrentar el dolor con dignidad, en tu arte que transforma lo cotidiano en extraordinario, que me hace querer ser mejor». La confesión quedó suspendida entre ellos, más íntima bajo el susurro constante de la lluvia.
Hay algo que debo decirte, dijo Valentina, su voz apenas audible sobre el repiqueteo del agua. En 2 semanas comienza un tratamiento más intensivo para el lupus. Será difícil. Mi médico regular cree que podría afectar mi capacidad para pintar durante un tiempo. ¿Por qué no me lo consultaste?, preguntó Alejandro preocupado. Porque no quería ser tu paciente hoy, respondió ella con una sonrisa triste. Solo quería ser Valentina, la artista que dibuja personas interesantes en el parque. Impulsivamente, Alejandro tomó su mano. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Te ayudaré a encontrar el mejor tratamiento posible, prometió. Y estaré ahí, no como tu médico, sino como alguien que se preocupa por ti. La lluvia comenzó a amainar, y con ella, parte de las barreras que habían mantenido entre ellos. Hay una gala este sábado, dijo Alejandro repentinamente. La gala anual de la Fundación Morales. Me gustaría que vinieras conmigo. La invitación flotó entre ellos, cambiando sutilmente el terreno sobre el que se encontraban. ¿Estás seguro?, preguntó Valentina. No pertenezco a ese mundo. Yo tampoco me siento parte de él a veces, confesó Alejandro. Tal vez podamos no pertenecer juntos. Valentina sonrió ante la frase. Eso suena peligrosamente parecido a una cita, doctor Morales. Alejandro, corrigió él. Y sí, es exactamente una cita. Bajo el cielo que comenzaba a despejarse sobre el Parque México, con la promesa de complicaciones que ambos podían anticipar, pero decidieron ignorar por el momento, Valentina asintió. En ese caso, Alejandro, acepto tu invitación. En aquel parque mojado por la lluvia, 2 personas de mundos diferentes encontraron un espacio común, un refugio temporal contra las expectativas y los miedos que los aguardaban fuera de su burbuja compartida. El Hotel San Regis resplandecía bajo las luces de la noche capitalina, su fachada iluminada como un faro de lujo en el Paseo de la Reforma. Valentina observó el imponente edificio desde el taxi, sintiendo un nudo en el estómago. Jamás había asistido a un evento como la gala anual de la Fundación Morales, donde la élite mexicana se reunía para una noche de filantropía ostentosa. «Puedo dar media vuelta y llevarte a casa, señorita», ofreció el taxista al notar su indecisión. Valentina sonrió nerviosamente. «No, gracias, estaré bien». Pagó la tarifa y descendió del vehículo, consciente de las miradas de los ballet parking que evaluaban su vestido. Carolina le había prestado un elegante modelo color esmeralda que, aunque hermoso, claramente no pertenecía a las casas de moda que vestían a las asistentes regulares de estos eventos. Valentina. La voz de Alejandro la sorprendió. Estaba esperándola en la entrada, impecable en un smoking que parecía diseñado específicamente para acentuar su figura atlética. Por un momento, la visión la dejó sin aliento. «Pensé que nos encontraríamos dentro», dijo ella cuando recuperó la compostura. «Quería recibirte personalmente». Alejandro tomó su mano y la besó suavemente, un gesto que provocó un escalofrío en su espalda. «Estás hermosa. Y tú pareces sacado de una revista», respondió ella con una sonrisa nerviosa. «Alejandro, no estoy segura de encajar aquí». Él la miró con intensidad. «Nadie notará que es tu primera gala. Confía en mí». Entraron juntos al magnífico salón donde la gala estaba en pleno apogeo. Candelabros de cristal iluminaban el espacio. Músicos interpretaban piezas clásicas en un rincón, y meseros circulaban con bandejas de champaña. Valentina sintió todas las miradas volverse hacia ellos. «Alejandro, por fin llegas», dijo Manuel Morales, acercándose con una sonrisa tensa. «Padre te está buscando». Sus ojos se posaron en Valentina con curiosidad apenas disimulada. «Manuel, te presento a Valentina Herrera», dijo Alejandro formalmente. «Valentina, mi hermano Manuel». «Un placer conocerla, señorita Herrera», respondió Manuel, estudiándola con una intensidad que la incomodó. «¿Puedo preguntar cómo conoce a mi hermano?». Antes de que Valentina pudiera responder, Alejandro intervino. «Valentina es una artista extraordinaria. De hecho, padre adquirió recientemente su serie Sombras de Ciudad». «Ah, sí, las pinturas del Pasillo Sur», comentó Manuel con renovado interés. «Impresionantes. No sabía que mi hermano frecuentaba círculos artísticos». «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Alejandro secamente. «Si nos disculpas, voy a presentarle a Valentina a algunos amigos». Durante la siguiente hora,
Valentina fue introducida a un desfile de personalidades, empresarios, políticos, celebridades. Todos parecían sorprendidos de ver a Alejandro Morales acompañado, y más aún por una mujer que claramente no pertenecía a su círculo habitual. «Todos me miran como si fuera un espécimen raro», murmuró Valentina mientras bailaban un vals. «Te miran porque estás conmigo», respondió Alejandro, guiándola suavemente por la pista de baile. El soltero más codiciado de la alta sociedad mexicana, según las revistas. ¿En serio? Valentina arqueó una ceja. ¿Debería sentirme halagada o intimidada? Ninguna de las dos, sonrió él. Deberías sentirte especial, porque eres la única persona en este salón con quien realmente quiero estar. La sinceridad en su voz la conmovió profundamente. Por un momento, el resto del salón desapareció, y solo existían ellos dos moviéndose al compás de la música. El hechizo se rompió cuando Francisco Morales apareció junto a ellos, su presencia imponente capturando la atención inmediata de todos a su alrededor. «Alejandro, es hora de tu discurso», anunció con voz autoritaria. Dirigió una mirada evaluadora a Valentina. «Señorita Herrera, un placer verla nuevamente. Sus pinturas están causando gran impresión entre nuestros invitados». «Gracias, señor Morales», respondió ella, intimidada a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Francisco se volvió hacia su hijo. «Te esperan en el estrado. No olvides mencionar la expansión internacional de la fundación». Cuando Francisco se alejó, Alejandro tomó la mano de Valentina. «Volveré en un momento. Este discurso no es lo que mi padre espera». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, Alejandro se dirigió hacia el pequeño escenario donde un micrófono aguardaba. La sala se silenció gradualmente mientras él tomaba posición. «Buenas noches a todos», comenzó con voz clara y segura. «Es un honor estar aquí celebrando otro año de logros de la Fundación Morales». Mientras Alejandro continuaba con el discurso formal, Valentina notó la tensión en sus hombros, la rigidez apenas perceptible en su sonrisa. «Como muchos saben, esta noche estaba programado un anuncio importante», continuó, haciendo una pausa significativa. «Se esperaba que yo asumiera la dirección ejecutiva de la fundación». Un murmullo recorrió la sala. Francisco Morales, al borde del escenario, mantenía una expresión impasible, aunque Valentina pudo ver cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de su copa de champán. «Sin embargo», prosiguió Alejandro, «he tomado una decisión diferente». El silencio en la sala se hizo absoluto. Valentina contuvo la respiración. «Seguiré colaborando con la fundación como siempre lo he hecho, pero mi vocación principal seguirá siendo la medicina. Específicamente, estoy estableciendo una nueva división dentro de la fundación, un programa especializado para pacientes con enfermedades autoinmunes con recursos limitados». Los ojos de Valentina se abrieron con sorpresa. ¿Estaba haciendo esto por ella? «Este programa», continuó Alejandro, «proporcionará tratamiento integral, apoyo psicológico y recursos para que estos pacientes puedan continuar desarrollando sus talentos y proyectos personales a pesar de las limitaciones de su enfermedad». Al concluir el discurso, la sala estalló en aplausos educados, aunque muchos invitados intercambiaban miradas confusas. Francisco Morales se mantenía inmóvil, su expresión ilegible a distancia. Cuando Alejandro regresó junto a Valentina, la tomó suavemente del codo. «Creo que es buen momento para salir al jardín. La tormenta está por comenzar». El jardín del hotel, iluminado con discretas luces en el suelo y velas en las mesas, ofrecía un refugio tranquilo del bullicio interior. Valentina y Alejandro caminaron en silencio hasta llegar a una fuente ornamental. «¿Acabas de desafiar públicamente a tu padre?», preguntó finalmente Valentina. «Digamos que reinterpreté sus expectativas», respondió Alejandro con una sonrisa tensa. «El programa para enfermedades autoinmunes es algo que he querido implementar desde hace tiempo. ¿Y lo anuncias precisamente ahora que me conoces?». Valentina lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Alejandro, no quiero ser la causa de conflictos en tu familia». «No lo eres», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «Eres el catalizador, la claridad que necesitaba para recordar por qué elegí ser médico en primer lugar». La miró intensamente, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en su memoria. «Desde que te conocí, Valentina,
He vuelto a sentir propósito, a recordar que la medicina no se trata de prestigio o estatus, sino de personas reales, con historias, sueños, dolor y esperanza. «Apenas me conoces», murmuró ella, aunque su corazón latía aceleradamente. «A veces no se necesita mucho tiempo para reconocer algo verdadero», respondió él. «Cuando vi tus pinturas, entendí que compartes esa misma visión, encontrar belleza y significado en lugares donde otros no miran». Sin previo aviso, Alejandro se inclinó y la besó. Fue un beso suave, una pregunta más que una afirmación. Valentina respondió con una certeza que la sorprendió a ella misma. Cuando se separaron, el sonido de pasos sobre el mármol anunció la llegada de Francisco Morales. «Lamento interrumpir», dijo con voz gélida. «Alejandro, necesitamos hablar en privado». Valentina intentó retroceder, pero Alejandro mantuvo su mano firmemente sujetada a la suya. «Lo que tengas que decir, padre, puedes decirlo frente a Valentina». Francisco evaluó la situación con ojos calculadores. «Muy bien, tu discurso fue inesperado. El Consejo está preocupado por el mensaje que envía». «El mensaje es claro», respondió Alejandro con calma. «La Fundación expandirá sus servicios a un sector desatendido. Sabes perfectamente que no es eso lo que me preocupa», replicó Francisco, su control comenzando a resquebrajarse. «Has rechazado públicamente la dirección, y todo por... ¿qué exactamente? ¿Una aventura pasajera con una paciente?» Valentina sintió como si la hubieran abofeteado. «Creo que debería irme», dijo en voz baja, soltándose del agarre de Alejandro. «No», dijo Alejandro firmemente. «Padre, no permitiré que hables así de Valentina. No es una aventura, y mi decisión sobre la fundación va mucho más allá de mi relación con ella». «¿Relación?». Francisco soltó una risa seca. «Hijo, despierta. ¿Qué futuro puede tener esto? Ella es una artista desconocida con una enfermedad crónica. Tú eres un Morales». «Eso es suficiente», interrumpió Alejandro, su voz cortante como el acero. «Me has enseñado muchas cosas valiosas, padre, pero en esto estás equivocado. La valía de una persona no se mide por su apellido o cuenta bancaria». Francisco observó a su hijo por un largo momento, como si lo viera por primera vez. «Te estás arriesgando a perderlo todo por ella». «No», respondió Alejandro con sorprendente serenidad. «Estoy arriesgándome a ganarlo todo». Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por el sonido del agua de la fuente. Finalmente, Francisco asintió brevemente. «Ya veo que tu decisión está tomada. El tiempo dirá quién tenía razón». Dirigió una última mirada evaluadora a Valentina. «Señorita Herrera, tiene usted un notable talento. Espero sinceramente que no lo desperdicie». Con esas enigmáticas palabras, Francisco Morales se retiró, dejándolos solos nuevamente en el jardín. «Lo siento», dijo Alejandro volviéndose hacia Valentina. «Mi padre puede ser implacable». «Tiene razón en algo», respondió ella, su voz apenas audible. «Venimos de mundos completamente diferentes, Alejandro, y mi enfermedad no desaparecerá». «No me importa», respondió él con vehemencia. «¿No lo entiendes? Eres lo más auténtico que he encontrado en años. No quiero perder eso por miedo al futuro». En el silencio del jardín, bajo un cielo que amenazaba tormenta, ambos se enfrentaban a una verdad innegable. Lo que había comenzado como un encuentro casual entre médico y paciente se había transformado en algo mucho más profundo, algo por lo que ambos estaban dispuestos a arriesgarlo todo. 3 meses después, el nuevo estudio de Valentina en la colonia Roma Norte estaba bañado por la luz suave de la tarde que se filtraba a través de los amplios ventanales. El espacio, mucho más grande que su antiguo apartamento, vibraba con vida. Lienzos en varios estados de finalización apoyados contra las paredes, fotografías y bocetos pinchados en un gran tablero de corcho, el aroma de pintura y café mezclándose en el aire. Valentina contempló satisfecha el lienzo frente a ella. Su nueva serie, Encuentros, estaba casi completa. 9 pinturas que captaban momentos de conexión humana en la ciudad, 2 ancianos jugando ajedrez en Chapultepec, niños compartiendo un helado en Coyoacán, músicos callejeros en el centro histórico y otros instantes aparentemente ordinarios que, a través de su mirada, adquirían una cualidad casi sagrada. El sonido de llaves en la puerta la hizo sonreír. Alejandro entró
cargando una bolsa de papel y una pequeña caja. «Traje pan dulce de esa panadería que te gusta en la Condesa», anunció, depositando un beso en su mejilla. «Y esto llegó a la clínica para ti». Valentina limpió sus manos con un trapo y tomó la caja. Dentro, encontró un frasco de medicamento con una nota. «Muestra del nuevo tratamiento. Empieza mañana según lo discutido. Doctor Hernández». «¿Hablaste con Luis sobre el nuevo protocolo?», preguntó, refiriéndose al reumatólogo que ahora compartía su caso con Alejandro. «Revisamos los últimos estudios juntos», respondió Alejandro, observando el lienzo en el que trabajaba. «Es prometedor, especialmente para los síntomas articulares». Valentina asintió, guardando cuidadosamente el medicamento. Los últimos meses habían sido una montaña rusa. El tratamiento intensivo había sido difícil, con días en que apenas podía sostener un pincel. Pero también había experimentado mejorías significativas gracias al programa especializado de la Fundación Morales, ahora en pleno funcionamiento bajo la supervisión directa de Alejandro. «¿Cómo está quedando?», preguntó, señalando la pintura. Alejandro estudió el lienzo. Una escena en el Parque México, con dos figuras sentadas en una banca bajo la lluvia, sus siluetas apenas distinguibles pero claramente inclinadas una hacia la otra, en ese momento preciso en que dos vidas comienzan a entrelazarse. «Es perfecto», respondió con suavidad. «Capturaste exactamente cómo se sentía ese día». Valentina sonrió, recordando aquella tarde lluviosa que había cambiado todo. «¿Cómo estuvo la reunión con tu padre?», preguntó mientras servía 2 tazas de café. Alejandro aceptó la taza, su expresión tornándose pensativa. «Mejor de lo esperado. El éxito del programa para enfermedades autoinmunes ha superado incluso sus expectativas. Es difícil argumentar contra los resultados». «¿Y sobre nosotros?». «No lo mencionó directamente», respondió Alejandro con una pequeña sonrisa, «pero preguntó si vendrías a la cena familiar del domingo. Creo que a su manera es una rama de olivo». Valentina asintió, asimilando la información. Su relación con la familia Morales seguía siendo compleja. Manuel la trataba con cortés distancia, mientras que Francisco oscilaba entre la evaluación crítica y un respeto reluctante que parecía crecer cada vez que veía sus nuevas obras. «La exposición es en 2 semanas», comentó, cambiando de tema. «La galería dice que hay mucho interés, especialmente después de que el Museo Tamayo adquirió Sombras de Ciudad. Estaré en primera fila», prometió Alejandro. «Y después, si te sientes con fuerzas, tengo una sorpresa». «¿Qué tipo de sorpresa?». «Del tipo que requiere pasaportes», respondió él con un brillo travieso en los ojos. «El simposio médico en Barcelona. Me han pedido que presente el programa de la Fundación. Pensé que podrías acompañarme. Hay una exposición de remedios Varo que sé que querrías ver». Valentina lo miró con sorpresa. «¿Barcelona?». «Alejandro, yo no sé si puedo permitirme un viaje así ahora». «Es un regalo», dijo él simplemente. «Por tu exposición. Además, el médico director del programa de lupus del Hospital Clínic quiere conocerte. Tu caso es de interés para su investigación». Valentina se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que tanto amaba y que había plasmado en sus lienzos. Barcelona parecía un sueño lejano, un lugar que nunca había imaginado visitar. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó, volviéndose hacia él. «A veces me pregunto si no soy una complicación en tu vida, Alejandro. Tu padre tenía razón en algo. Mi enfermedad no desaparecerá». Alejandro dejó su taza y se acercó a ella, tomándola suavemente por los hombros. «Valentina, mírame. Sí, tu enfermedad es parte de ti, pero no es todo lo que eres. Y no eres una complicación en mi vida. Eres la claridad que necesitaba». La besó suavemente, y Valentina sintió esa calidez familiar que siempre surgía cuando estaban juntos, como si hubieran encontrado un hogar el uno en el otro. «Además», continuó él cuando se separaron, «alguien muy sabia me dijo una vez que aceptar ayuda no es debilidad, sino sabiduría». Valentina sonrió al reconocer sus palabras. «Parece un médico muy inteligente». «Lo soy», bromeó Alejandro, abrazándola por la cintura. «Especialmente cuando se trata de diagnosticar lo que realmente importa en la vida». El timbre del apartamento interrumpió el momento. Valentina abrió la puerta para encontrar a Carolina, cargada con telas y material de enmarcado. «Llegó el último bastidor que necesitabas», anunció entrando como un torbellino. «Oh, hola, doctor guapo.
¿Interrumpo algo? Carolina, saludó Alejandro con una sonrisa afectuosa. Llegas justo a tiempo para ayudarnos a decidir cuál será la pieza central de la exposición. Las siguientes horas transcurrieron entre discusiones sobre composición, luz y disposición de las obras. Valentina observaba a Alejandro y Carolina debatir animadamente sobre los méritos de diferentes marcos, tan cómodos juntos como viejos amigos. Era esto, reflexionó, lo que más valoraba de su relación con Alejandro, cómo había integrado ambas partes de su vida, cómo nunca le había pedido elegir entre su carrera artística y su salud, o entre sus viejos amigos y su nuevo mundo. Más tarde, cuando Carolina se marchó y el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, Valentina y Alejandro se sentaron en el pequeño balcón, contemplando el espectáculo de luces que era la Ciudad de México al anochecer. «A veces no puedo creer cómo ha cambiado todo en pocos meses», comentó Valentina, recostada contra el hombro de Alejandro. «Pasé de esconder mi enfermedad a todos, a ser prácticamente la cara de un programa de apoyo para pacientes con lupus. Y yo pasé de ser el hijo rebelde, que jugaba a ser médico, a dirigir uno de los programas más exitosos de la Fundación», añadió Alejandro. «Todo porque una artista tímida finalmente decidió hablar sobre su situación. Y descubrió que su médico era millonario», completó Valentina riendo suavemente. Alejandro la miró con ternura. «¿Sabes qué me dijo mi padre la última vez que hablamos a solas?» «¿Qué?» «Que nunca me había visto tan determinado como cuando hablo del programa. O de ti». Hizo una pausa significativa. «Creo que finalmente está entendiendo que algunas cosas son más valiosas que el dinero o el estatus». Valentina asintió, pensativa. «Mi madre dice algo similar cuando la llamo. Que mi voz suena diferente ahora, más plena». Se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento. Alejandro jugueteaba distraídamente con un pequeño objeto en su bolsillo, algo que Valentina no alcanzaba a ver. «¿Recuerdas el día que nos conocimos?», preguntó él súbitamente. «En la clínica. Estabas tan asustada, tan determinada a enfrentar tu enfermedad sola. Y tú parecías tan seguro, tan confiado», respondió ella. «Nunca imaginé que bajo esa bata blanca había alguien luchando con sus propias dudas. Supongo que ambos éramos expertos en ocultar partes de nosotros mismos», reflexionó Alejandro, hasta que dejamos de hacerlo. Con un movimiento suave, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió frente a Valentina. Dentro brillaba un anillo sencillo pero hermoso, un solitario engarzado en oro blanco. «No es una propuesta formal», aclaró rápidamente al ver la sorpresa en los ojos de Valentina. «Es una promesa de que pase lo que pase, con días buenos y días malos, con exposiciones exitosas o cuadros a medio terminar, con nuevos tratamientos o recaídas, estaré aquí». Valentina miró el anillo, luego a Alejandro y finalmente a la ciudad extendiéndose bajo ellos, la misma ciudad que había capturado en sus pinturas, con sus luces y sombras, su belleza y sus contradicciones. «Sabes que no será fácil, ¿verdad?», dijo finalmente. «Nunca seré la novia perfecta de un Morales». «No quiero perfecta», respondió Alejandro, sosteniendo su mirada. «Te quiero a ti, exactamente como eres, valiente, talentosa, terca a veces y más fuerte de lo que crees». Valentina tomó el anillo con dedos ligeramente temblorosos y lo deslizó en su dedo. Encajaba perfectamente, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. «Es hermoso», murmuró. «Como tú», respondió él simplemente. Se besaron bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. Dos personas que habían encontrado la luz en medio de sus sombras, que habían aprendido que las verdaderas conexiones trascienden las barreras del estatus, la salud o las expectativas sociales. En su estudio, la pintura casi terminada capturaba ese primer momento bajo la lluvia en el Parque México. Pero ahora en el balcón de su nuevo hogar, estaban escribiendo juntos el siguiente capítulo de su historia, un lienzo en blanco lleno de posibilidades, desafíos y sobre todo de una promesa compartida de enfrentarlos juntos.